Buenas, con este video tutorial vamos a dar continuación a la unidad número 2, ¿sí? Corresponde a la segunda clase de la unidad número 2. En esta clase vamos a trabajar con algunos aspectos descriptivos del área metropolitana de Buenos Aires. Por un lado, determinadas cuestiones vinculadas a los indicadores sociodemográficos y poblacionales del área metropolitana. Luego, considerar el nivel de aporte del área metropolitana al Producto Bruto Nacional, o sea, la riqueza que genera nuestro país. Y por último, determinadas cuestiones vinculadas a los aspectos políticos e institucionales del área metropolitana, también en relación al país y en relación al resto de la provincia de Buenos Aires. Para todos estos temas ustedes van a tener en el espacio de clase tres textos de lectura. Uno está indicado como informe UCA, es un informe de la Universidad Católica Argentina que sobre todo sirve para condensar algunos de estos justamente aspectos sociodemográficos más de carácter poblacional. Luego tienen un texto, el texto de Tomás Calelo con la evolución histórica del área metropolitana, bien que es un texto, yo diría más que quizás para esta clase, para la próxima clase, para tener una presentación justamente histórica de los tres grandes periodos de desarrollo del área metropolitana. Nosotros después, a partir de la clase próxima, iremos puntualizando en cada uno de esos periodos y profundizando en cada uno de esos periodos. Y por último tienen una lectura que está indicada como lectura sugerida, o sea, no como lectura obligatoria, para este último punto de los aspectos políticos e institucionales que más adelante voy a pasar a comentar. Respecto de los aspectos demográficos o las cuestiones demográficos poblacionales, ustedes acá van a encontrar una serie de indicadores, de números, que como siempre les digo, no es importante, digamos, memorizar estos números. Por un lado porque bueno, tienen el propio tutorial, tienen el PowerPoint y tienen el informe de UCA para encontrar estos números, para poder compararlos y para también tener otros indicadores que puedan ser importantes o interesantes, pero sí para poder dimensionar bien, como para tener una noción y para poder establecer algún tipo de comparación. Por un lado, ¿qué vamos a mencionar? Bueno, la cantidad de habitantes que viven en el área metropolitana, ¿sí? Aproximadamente ahí yo un poco redondeé, ¿sí? En general las estimaciones están más cerca de los 14 millones y pico, bien, 15 millones, podemos redondear de habitantes en el área metropolitana, con una distribución claramente desigual, con cerca de 3 millones en la ciudad de Buenos Aires y el resto de esos 12, 11, 12 millones en los partidos del GBA, ¿sí? En los partidos de la provincia de Buenos Aires. Dentro comparando y relacionando con el resto del país, en el área metropolitana habita cerca del 30, acá tengo 32, probablemente ustedes puedan encontrar 35%, ¿sí? Pero más o menos siempre ahí está entre el 30 y el 35% de la población total del país la que vive en la ciudad de Buenos Aires, más los partidos del conurbano. Entonces debemos considerar también el tamaño que tiene la ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, es un tamaño más allá de quizás la percepción que nosotros podemos llegar a tener por vivir en ella, de las distancias, es un tamaño bastante reducido el del área metropolitana, ¿sí? No es mucho más del 1% del territorio nacional, bastante menos en realidad, ¿sí? Apenas supera el 0,5% del territorio nacional, entonces en un territorio que no llega a ser ni el 1% del total del país vive eh, cuanto menos el 30% de la población. Bien, entonces nos da una densidad de población extremadamente alta y una concentración sobre todo de población extremadamente alta, sobre todo comparando con el resto de la República Argentina. Otro aspecto importante a considerar es la cantidad de riqueza que se produce en el área metropolitana. Bien, del conjunto de la riqueza nacional medida en Producto Bruto Interno, esto es la suma de bienes, servicios, productos, de todos los modos y materias que a ustedes se les puede ocurrir, si el conjunto de la producción nacional, el 40% se produce en el área metropolitana. Bien, importante también porque el 40% del Producto Bruto es generado por el 30 y pico, 35% de la población en un área que no es más del 1% del territorio nacional. Entonces, como gran parte del Producto Nacional está concentrado en un punto, la generación de ese Producto Nacional, como está concentrado en un punto muy preciso del mapa. Y otro aspecto a considerar son las diferencias que existen al interior del área metropolitana, pero también dentro de la propia ciudad de Buenos Aires, aunque también dentro de los propios partidos del llamado conurbano bonaerense, respecto de las condiciones de vida de la población. ¿Sí? Fíjense que el 30% de la población
con necesidades básicas insatisfechas, el 30% de la población con necesidades básicas insatisfechas, vive en el área metropolitana de Buenos Aires. O sea, también en el área metropolitana tenemos una concentración, una altísima concentración de población con problemas en lo que hace a, por ejemplo, el acceso al agua potable, en lo que hace el acceso al sistema de cloacas, a lo que hace el acceso a la salud o a la educación pública, en lo que hace el acceso a una vivienda medianamente confortable y de calidad. Bien, entonces son esas algunas de las características en torno a lo demográfico del área metropolitana. Acá van a tener un cuadro donde fíjense que no es porcentaje de habitantes, sino que es porcentaje de hogares, ¿sí? O sea, de viviendas que se localizan en determinados tipos de barrio, y fíjense las diferencias que existen en relación no solo a las tres áreas del conurbano, sino cada una de esas tres áreas con la ciudad de Buenos Aires, o el total del conurbano con la ciudad de Buenos Aires. Es interesante ver esos números. Respecto a los aportes al Producto Bruto Interno, ya habíamos dicho que el área metropolitana más o menos aporta cerca del 40%. Acá, según este gráfico, fíjense las diferencias de las fuentes, pero bueno, según este gráfico, está en torno al 45% del Producto Bruto, bien, que es el aporte que hace, en este caso, el área metropolitana al conjunto de la República Argentina, con el 35, según este gráfico, por ciento de población. Fíjense que según este gráfico, Buenos Aires es la ciudad, si comparamos con el resto de las que aparecen acá en el diagrama, es la ciudad en la cual se observa una mayor cantidad de habitantes y un mayor aporte al producto, digamos, es una ciudad en la cual está extremadamente concentrada, reitero, si comparamos con las otras ciudades que aparecen en el gráfico, donde está muy concentrada la cantidad de habitantes y también la generación de riqueza. Fíjense si comparamos con otro caso próximo, por así decirlo, con Brasil, ¿sí? Con la ciudad de San Pablo, en donde si bien San Pablo todo el mundo sabe que es una ciudad muy poblada, que es la más importante de Brasil, desde el punto poblacional es la más poblada y también es la más importante desde el punto de vista económico. Así todo, según este gráfico, no llega a tener más del 11% de la población del país. Entonces, esto nos permite decir, bueno, si San Pablo es la más importante con solamente el 11-12% de la población, ¿dónde vive el restante 80%, 78% de la población de Brasil? Bueno, claramente Brasil debe tener otras grandes ciudades, no tan grandes como San Pablo, pero sí muy próximas. Bien. Y en el caso de la producción económica ocurre algo bastante similar. San Pablo es una ciudad importante, sí, no podemos negarlo, pero así todo apenas supera el 15% del producto. Entonces, ¿dónde se produce el restante 85% del producto brasileño? Bueno, claramente en otras regiones del país. Y esto es algo muy distinto de lo que ocurre en nuestro país. En nuestro país tenemos prácticamente el 40%, o sea, de cada 10 pesos que se generan en la Argentina, 4 de esos 10 pesos se generan en el área metropolitana de Buenos Aires. Bien, entonces en un punto muy concentrado tenemos una generación de riqueza muy alta, además de una concentración de población extremadamente alta. El último de los aspectos entonces a considerar para la clase de hoy eran estos aspectos políticos e institucionales. Para ver estos temas les decía que les iba a dejar, que les dejé mejor dicho, una lectura sugerida, que es el texto titulado La cabeza de Goliat de Marcelo Escolar y Pedro Píguez. Bien, ¿por qué lo digo como lectura sugerida? No lo doy como lectura obligatoria porque es un texto bastante largo y es un texto sobre todo bastante complejo. Bien, el que lo quiera leer completo, no, obviamente no hay ningún problema y es un texto recontra súper interesante. Bien, pero por lo menos con que pueda leer las 10 primeras hojas alcanza porque condensa mucho los contenidos que ahora yo les voy a comentar, pero repito, no lo tomen como una lectura obligatoria, pero sí por lo menos como una lectura sugerida, por lo menos de las primeras hojas. ¿Qué tenemos ahí a continuación? Tenemos un mapa de la ciudad, de la provincia de Buenos Aires, y les voy a ubicar ahí con el cursor oscuro la ciudad de Buenos Aires para que podamos ubicar el resto del área metropolitana, ¿sí? Y son las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires. Las secciones electorales componen un conjunto de municipios que eligen una determinada cantidad de diputados que van a la legislatura provincial. Cada una de estas secciones electorales, fíjense, de la 1 a la 7ª, más la sección electoral capital, que es el municipio de La Plata, elige una cierta cantidad de diputados. Bien, para que nosotros nos demos una idea, la sección electoral tercera, que es la que integra desde La Matanza, Avellaneda, Lanús, Loma de Zamora, Esteban Echeverría, Ezeiza, ya inclusive acá está Bransen, ¿sí?
Bueno, ocupa muchos de los partidos del área sur y algunos de la zona oeste del conurbano bonaerense. Los restantes partidos de la zona norte y algunos del oeste están dentro de la sección electoral primera. Pero la sección electoral más poblada de todas estas secciones electorales es la tercera sección electoral. Ustedes ven en color así como celeste muy clarito, ¿bien? Esa tercera sección electoral elige, por ejemplo, 18 diputados, ¿bien? Efectivamente es la sección electoral, por tener tanta población, que más diputados elige. Pero fíjense lo siguiente, por ejemplo, la sección electoral cuarta, ¿sí? Que se encuentra en esta zona, que claramente es más grande de la provincia de Buenos Aires, pero les puedo asegurar que es muchísimo, muchísimo, muchísimo menos poblada que la tercera sección electoral. No debe tener ni el 10% de la población de la tercera sección electoral. O sea, es muy poca la gente que vive, no sé, tienen ese color rojo, pero elige 14 diputados. O sea, vive muchísima menos gente que en la tercera sección electoral. En vez de elegir 18, elige 14. O sea, 4 diputados menos, lo cual no es tanto menos. Fíjense si vamos a la sección electoral sexta, ¿sí? La sección que ustedes ven en color lila o violeta. La sección electoral sexta, al igual que la quinta, elige 11 diputados cada uno. Entonces ya acá tenemos 11 y 11, tenemos 22. Más los 14 de acá, estamos arriba de los 36 diputados, si no me falla la cuenta. Tres secciones electorales, que entre las tres, desde ya que no alcanzan la misma cantidad de habitantes que la tercera, pero ni por asomo, no deben tener ni un quinto de la población que tiene la tercera sección electoral, perdón el trabalenguas, tienen prácticamente el doble de diputados que el conurbano bonaerense. Ni que hablar si sumamos la sección electoral que ustedes ven en verde, que es la séptima, y la segunda, que es la rosada, que está acá al norte. ¿Qué es lo que quiero que vean con esto? Si bien en la tercera sección electoral, aunque también podamos sumar la primera, bien, la primera sección electoral tiene 15 diputados, así todo, la suma de todos los diputados que representan al conurbano bonaerense, supongamos los 18 de la tercera más los 15 de la primera, así todo, esa cantidad de diputados no supera los diputados que componen el resto de la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Que el conurbano bonaerense se encuentra subrepresentado en los organismos legislativos. O sea, un voto de un ciudadano del conurbano bonaerense pesa menos para elegir un diputado que un voto, por ejemplo, de un habitante de Pigüé, por decirlo de una manera. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el voto del ciudadano de Pigüé pesa más, porque proporcionalmente elige más diputados que en la tercera sección electoral. ¿Se comprende? O sea, un diputado para ser diputado en la tercera sección electoral necesita una X cantidad de votos. Pongamos, por decir un número, 1.000.000 de votos. Ahora, con 1.000.000 de votos, acá directamente se eligen 11 diputados. Bien, me van siguiendo. ¿Qué significa esto? Que en vías de por ejemplo, un proyecto de ley que busque sobre todo tratar problemas o cuestiones para resolver del conurbano bonaerense, bueno, los diputados de la tercera sesión electoral se supone que estarían de acuerdo, pero ahora, ¿cómo se hace para convencer a los diputados de las restantes secciones electorales, las cuales no solo son muy lejos, sino que además no viven ni siquiera en el conurbano bonaerense, y que se requieren de sus votos, porque es la tercera sección electoral, solamente con 18 diputados, no hace nada en una Cámara que tiene 70 diputados. Entonces, ¿cómo salen los proyectos de ley que podrían tratar de mejorar determinadas cuestiones sociohabitacionales del conurbano bonaerense? Esto para cerrar, ¿sí? El conurbano pesa mucho, sí, efectivamente, aporta el 30% de los votantes en una elección para presidente, en una elección nacional a presidente, y aporta el 75% de los votantes para una elección a gobernador. O sea, en las elecciones de carácter ejecutivas, donde se eligen cargos ejecutivos, presidente o gobernador, el conurbano es importante porque elige o tiene muchos votos. Ahora, en cuanto a la representación parlamentaria, esto es, a la cantidad de votos que salen del conurbano bonaerense para elegir diputados y senadores, es el 35%. ¿Qué significa esto? Vamos a ver al mapa anterior. Si alguna persona está asesorando a un candidato a gobernador o un candidato a presidente, efectivamente le tiene que decir, che, anda al conurbano, porque en el conurbano vas a tener, si sos gobernador, el 75% de tu caudal electoral, y si sos presidente, el 30%. Ahora, todo el mundo sabe que con solamente ser presidente o solamente ser gobernador no se gobierna, sino que se requiere también tener, o por lo menos, no sé si la mayoría, pero sí tener muchos diputados que les sean leales para que voten las leyes y los proyectos que el Poder Ejecutivo quiera.
Entonces el gobernador de la provincia indefectiblemente deberá recorrer el resto de la provincia de Buenos Aires, no tanto para ser elegido gobernador, pero sí para conseguir sus diputados y sus senadores. Lo mismo ocurre con el potencial o futuro candidato a presidente. Necesita recorrer igualmente el resto de la provincia de Buenos Aires, porque si bien no va a ser decisivo para su elección presidencial, sí va a ser decisivo para la elección de diputados y senadores que le puedan llegar a votar las leyes que el gobierno requiera. Bien. Acá en el último slide entonces les dejo la cita del texto de esta lectura sugerida donde van a poder, digamos, entender mejor esta cuestión. Como siempre, cualquier consulta queda el grupo de Facebook habilitado y nos mantenemos en contacto.